Dinero versus felicidad. Con sumo placer les presento este audiolibro que trata sobre la relación dinero y felicidad. No existen espacios para el error al afirmar que estos son los temas más importantes para la humanidad. Así que les presento al conjunto de hábitos que tienen las personas felices, ricas y millonarias. También los hábitos que poseen las personas pobres y miserables, de manera tal que los pobres y miserables puedan aprender a ser ricos y felices, también que los ricos y millonarios sostengan los hábitos que le permitan vivir el estilo de vida de la felicidad. Perdón, es que existen personas que llegan a ser ricas y piensan que el dinero viene y va, entonces será pobre para complacer a su afirmación, a su creencia de que el dinero viene y va. De entrada, les ponemos un par de ejemplos. Los ricos y millonarios tienen disciplina y ponen a cada cosa en su lugar. También poseen cierta ausencia o control de los miedos, por lo cual toman las decisiones, pero el miedo no se deja porque te digan que no debes tener miedo. Se necesita dotar a las personas de las técnicas efectivas para eliminar a esa vieja tara de las vidas de los miedosos. Aquí encontrará al paquete más sofisticado de técnicas para superar a tus miedos y temores. Otro punto común entre los ricos y felices es el disfrute de energías en cantidades suficientes para tener carismas que atraigan a los demás. Carismas, ausencia, audacia, ausencia de miedos y el orgullo de ser quien eres son algunos de los puntos más comunes entre ricos y felices. Por el otro lado, las principales características de los pobres e infelices son el no aceptarse a ellos mismos, no aceptarse como somos, gastamos fortunas en cirugías estéticas, muchos mueren en ellas, indisciplina en el hogar, el actuar en función del que dirán, los miedos, las fobias, el odio, la baja inteligencia emocional que nos eterniza en el manejo de los conflictos, ser innobles, los vicios o adicciones a drogas, ser mal agradecido, el no trabajar sus dones, guardar rencor en vez de aprender, el derroche sexual, el consumo de agua fría o helada como una costumbre, entre otros. Ser pobre y hasta el ser miserable es un hábito. Todas estas costumbres drenan a las energías del ser humano, dejándola como víctimas sobrevivientes del mundo. Realmente no viven, simplemente sobreviven. Y si eliminamos las taras y desarrollamos el don de la comunicación efectiva con los demás, podríamos alcanzar el estilo de vida del feliz, rico y millonario. Ser feliz es un hábito también. Cualquiera de los dos, es decir, ser millonario, rico y feliz o ser pobre y miserable, lo podemos escoger como una simple decisión personal. Entonces, no se trata simplemente de decirle a la persona que debe aumentar tus energías hasta convertirte en un imán y desear ilimitadamente. Se trata de presentarles al paquete de técnicas para que se trabaje a sí mismo y de ese indisciplinado surja un diamante pulido de la gracia divina que fluye sobre la tierra. Les presento con mucho cariño al conjunto de técnicas que permiten cerrar todos los desgastes que succionan las energías del cuerpo humano y que lo dejan como un bagazo que solo desea que venga la muerte a buscarlo. Además, incluye a todas las técnicas de cómo aumentar las energías y convertirse en un imán que atrae a la felicidad y a la abundancia.
Existe, existen otros factores comunes, a veces algunos tan simples como el que exista un orden en el hogar. En los hogares de los pobres y de los drogadictos anda todo manga por hombro. Si un hogar es pobre y los dos adquieren la disciplina de poner cada cosa en su lugar, entonces en corto tiempo ese hogar dejará de ser pobre. Es que Dios dirige a su universo como con una impecable disciplina y él no puede manifestarse en donde existe el desorden. Si usted no cree en Dios, existe entonces un universo que tiene las mismas condiciones que tiene Dios. Ni mucho menos el tirajala que uno pone las cosas en un lado y el otro la quita y la pone en el lado que le dé su gana. Eso es desarmonía. Es una energía diabólica. El tirajala solo trae disgustos y discusiones. En el desorden vive el mismo diablo. ¿Podría usted imaginarse que una mujer rica se case con un pobre desorganizado y que acepte vivir cogiendo corajes porque su esposo tira las cosas en cualquier lugar? Un borracho puede orinarse en sus propios zapatos y no importa, así como un anciano senil puede defecar en el lavamanos de su casa, porque en asuntos de riqueza y felicidad existe un orden y en asuntos de pobreza y miserabilidad existe también un orden. La ley de lo que es arriba es abajo se cumple totalmente. Cualquier matrimonio que inicie desde ser pobre y ambos aplican el orden y la disciplina en condiciones de que los demás factores estén positivos también, pronto dejarían a la pobreza. El matrimonio es una energía sinérgica para la abundancia, la felicidad y la prosperidad. Sí y solo si existe el orden. O él aprende disciplina o ella termina empobreciéndose como su marido. Es que la gracia de Dios no entra en el desorden, pero sucede que aunque la misoginia se define como el hombre atrapado en el dilema entre la necesidad brutal de amar y el terror de perder a su mujer, por ello, él recurre a minimizarla como forma de controlarla. No permite que estudie ni trabaje. Pero también en las sociedades machistas, las mujeres aprenden a ser misóginas. Estas recurren a prácticas como a mandar a callar al marido, hacer creer que no escuchan lo que estos dicen, y en fin, conozco a un amigo, a un pobre amigo mío, que su esposa escoge el momento de él comer para ella fumigar con baigón a las hormigas de la cocina. Ella, siendo muy cristiana, espera que él termine la oración a Dios dándole gracias por los alimentos y ella, fusil en mano, comienza a fumigar. Y como si esto fuera poco, ella jura que lo ama. Es el típico caso de misoginia que sabotea una relación en la cual se sienten atrapadas entre el terror de perder a su marido y la brutal necesidad de amarlo. De aquí que lo pone en ridículo con suma facilidad. Simplemente son patologías que afectan a la mayoría de los hogares pobres y miserables de los países atrasados. Bueno, después de estos simples ejemplos, entremos en materia. Todo el mundo anda detrás del dinero, bajo el supuesto de que confiere el poder de comprar todo lo que se desea, y más aún que eso te dará una importancia y una felicidad, porque por su mala interpretación, ricos y pobres viven muy infelices en el mundo. No tienes que esforzarte para darte cuenta que el mundo adora al santo puesto al revés, y ya es hora de que lo paremos correctamente y que lo disfrutemos todos. Ciertamente, todos buscamos el dinero instintivamente por pensar que nos daría la felicidad. Y mientras más dinero, más felices. Sobre ese craso error total
se han acumulado las más dolorosas fortunas. Si deseas ser rico y feliz, tienes que salirte de los billones de personas que piensan que un mudra por sí solo, un amuleto o una música encantada puede hacerte inmensamente rico y feliz. Falso. No es así. Estos podrían ser simples remedios que podrían ayudar, pero no es suficiente. Una persona que sufre de misoginia no saldrá de una relación miserable porque use un amuleto o escuche a una música mágica. Necesitamos aplicar un paquete completo que te permita atar el toro de la felicidad y del dinero y ponerlo a servirte. Así que, como esto es tan importante, les presentamos a la batería completa de estrategias para crear un estilo de vida en donde se disfruta de la felicidad y del dinero. Salud, dinero, amor, felicidad y longevidad. Eso es lo que ofrezco en este ensayo. De hecho, se puede contar con los dedos de las manos, y sobran muchos dedos, a las personas que se han preocupado por estudiar el asunto de las relaciones dinero-felicidad. Puedo decir sin temor a equivocarme que los más destacados son el científico Edward Punset y el experto en políticas antipobreza Julio Ernesto Futrelo. Punset afirma que solo cuando se posee muy poco dinero, puede proveerte felicidad a la persona, mientras que Futrelo dice que, al parecer, el señor Punset conoce el ser muy pobre porque ha visto a los muy pobres cuando disfrutan de una comida después de semanas sin comer, pero que la felicidad no es ese momento de euforia del mendigo al disfrutar de una comida. Si la persona no tiene el control de las llaves de una casa, no tiene un trabajo, ni tiene dinero en banco y solo controla el azar que le brindó una comida, este no puede ser feliz, ni puede confundirse su euforia del disfrute de ese momento con la felicidad. Recalca Punset que entre los ricos se encuentran a las personas más infelices. Futrelo afirma que observó el proyecto estrella de la Rusia de Lenin, en donde los científicos viven con todas sus necesidades cubiertas y con el ambiente más hermoso y libre al que se pueda aspirar. Tampoco allí las gentes son felices. No hay que ser experto en felicidad ni en políticas antipobreza para saber que la mayor parte de las gentes van corriendo detrás del dinero por creer que poseerlo le dará la tan anhelada felicidad. Es una búsqueda instintiva de la felicidad, y este asunto tan importante para la vida no se le puede dejar al instinto, ni al golpe del azar de un instante de suerte para poder comer. La verdad es que el dinero puede ser la fuente que suele crear bastantes dolores y sufrimientos. Hay muchas penas ahogadas debajo de las grandes fortunas. Hay demasiados crímenes asociados con la búsqueda instintiva del dinero. Existen bastantes ricos viviendo sus vidas sobre el delgado filo del deseo de la oscuridad suicida, y bastante que lo han logrado ya, desgraciadamente ignorando que el motivo de su afán ya no existía. Y si el poseer dinero fuera la fuente de la felicidad, existirían estadísticas que dirían que son bastantes los ricos que viven eternamente felices por el simple hecho de vivir sus vidas de ricos. Lo cierto es que los ricos que desarrollaron el apego por el dinero desarrollan una suprema desconfianza contra todos. Muchos terminan asustándose con sus propias sombras. El miedo a perder sus fortunas los hace vivir una vida muy desgraciada. Un paranoico no puede ser feliz porque es un enfermo que ve peligro donde no existe, puesto que si al crecer tu fortuna crece tu paranoia, te creas un infierno aquí en la tierra. También existirían estadísticas de que los países más ricos tuvieran una mayor propensión a la felicidad y por consiguiente disfrutarían de las más bajas tasas de mortalidad por suicidios o por cualquier otro motivo. Lo que sí está escrito y patentado es que los países donde las personas tienen menos controles sobre sus vidas, porque los gobiernos les controlan todo, son más propensos al suicidio. Por ejemplo, Groenlandia es el país líder en muertes por decisión personal en el mundo.
tiene un 83 muertes por cada 1000 personas. Pero ese país no posee un gobierno autónomo y tiene un sistema de gobierno que dirige a la reina de Dinamarca, Margarita II. Esta a su vez nombra a un alto comisionado y el parlamento elige al primer ministro, que es la autoridad local que depende del alto comisionado y a su vez de la reina. Parece ser que el no poder tener un gobierno autónomo y democrático influye en su trágico destino. Ni siquiera tienen la historia de lucha por su libertad. En el aspecto histórico fue descubierto por Erik el Rojo en el año 982 y quedó bajo la soberanía de Noruega. Algunos afirman que la escasa biodiversidad productiva que tiene esa gran isla pudiera ser parte del problema. Todos dependen de la pesca en un país donde el 84% de su territorio está cubierto de hielo. Es decir, que si existieran los que producen vegetales, los que producen granos, bloques de construcción, oro y pescado, entonces se establecerían relaciones sociales de producción y de distribución que enriquecen a la propia vida. Alguien vende ropa y el otro le vende pescado, nacen relaciones muy ricas. Pero si yo vendo pescado y todos los míos se dedican a lo mismo también, debe ser medio triste. La biodiversidad enriquece las relaciones entre los humanos. Si usted no cree que el socializarse vía la biodiversidad y tener alguna influencia sobre tu vida es lo más importante para la felicidad, entonces observe el segundo país líder en suicidios, Kazajistán. Era parte del Imperio Ruso después de la Revolución de Octubre y se convirtió en la República Socialista Soviética de Kazajistán y es el mayor mayor centro de pruebas nucleares de los rusos. Su dependencia de los rusos es muy clara. Fue la última república que se independizó de la URSS y su presidente se ha mantenido por más de 40 años ininterrumpidos en el poder. Groenlandia y Kazajistán tienen un punto en común: el control de sus gobiernos por gobiernos extranjeros. No obstante, tiene más autodeterminación que Groenlandia, por lo tanto, menos suicidios. Rusia, con su historia de gobiernos totalitarios, de la ultraderecha de los zares y con la ultraizquierda leninista y stalinista, ocupa el triste tercer lugar donde las gentes más se suicidan. Tanto en Rusia como en Kazajistán, los hombres se matan 5 veces más que las mujeres. Es que los hombres, por su naturaleza, se toman más en serio el asunto de la responsabilidad por la lucha por la libertad. En las democracias, aunque te controlen la vida, los políticos se han especializado en hacerte creer que tú eres quien la controlas y aunque sea muy poco, lo que controlas realmente tiene su efecto en ser más felices por creernos que controlamos lo que realmente no controlamos. Se protesta por lo menos, por el contrario, en los países que tienen menos tasa de mortalidad por suicidios son las Islas Bermudas y Antigua. Conocí a bastante pacíficos ciudadanos de esos países que vivían en los Estados Unidos de América. Sus informes de que en sus países no existían militares ni gobiernos burocráticos me resultó tan curioso que me fui a convivir con ellos por el corto tiempo de un mes de vacaciones forzosas que conseguí en mi trabajo. Por un asunto de salud, el médico recomendó un mes para recuperarme y me aparecí en las Islas Bermudas. El corto tiempo fue suficiente para entender el civilismo y la autodeterminación de las familias que componen a esa hermosa parte del mundo. Aunque las aguas del Océano Atlántico son bastante intimidantes, son los comités comunitarios quienes dirimen los conflictos entre los ciudadanos. Solo existen 2 autoridades que se encargan de llevar las estadísticas que suministran los comités comunitarios. El jefe y su ayudante no portan armas y son escogidos por los mismos comités basados siempre en los aportes que estos han realizado a la sociedad. Podemos escribir sobre el mismo cielo,
que en los países donde las personas están empoderadas de sus problemas y forman parte resolviendo sus problemas, las tasas de mortalidad por suicidios son las más bajas. En las Bermudas y Antigua, esa tasa es realmente cero. Es que ellos están en control de sus vidas y eso te reporta suficiente felicidad para no intentar atentar contra ella. Le sigue Siria y Egipto, que aunque ya manejan tasas más elevadas con relación a los cero, son bien distantes de aquella de 83 por 1000 que maneja Groenlandia, que tiene más baja tasa de mortalidad por suicidio también, basado fundamentalmente en el fuerte componente religioso que expresa que el crimen más grande contra el profeta es matarse uno mismo. Perú y República Dominicana le siguen, exhiben baja tasa de mortalidad por suicidios también, con un 2%, un 2 por cada 1000 personas, comparado con un 83 por 1000 de Groenlandia, es bastante bajo también. Pero tanto Perú como nosotros hemos sufrido de gobiernos totalitarios que han pretendido controlar nuestras vidas mediante el crimen, el saqueo, las técnicas del miedo y el terror, como políticas de control de nuestras vidas. Pero tanto Perú como República Dominicana han sabido sacudirse de esos gobiernos dictatoriales. La verdad es que no sabemos cómo, pero resulta que pusimos a los abusadores de Liliza a comer al polvo. Lo mismo le ocurrió a los abusadores de Trujillo. En fin, cualquier forma de dictadura que nos impongan, el dominicano sabe que no será eterna, sabe que lo pondrá en su lugar. Morbosamente, tal vez muchas personas manifiestan sus deseos de vivir para ver el castigo del juicio final del pueblo sobre sus verdugos. El deseo de vivir para ver a los abusadores huyendo desfavoridos parece que ayuda a vivir. Ellos mismos, los pretendidos dictadores, también lo saben. Ellos sacan sus dineros y lo colocan en bancos extranjeros, de esos bancos donde se disfruta del secreto para cuando tengan que salir huyendo, entonces darse la vía de reyes con los dineros hurtados. En estos últimos tiempos se había creído que ya habían logrado una dictadura más blindada, la dictadura de la impunidad y el saqueo que nos han regalado en los últimos años, a pesar de que era una copia fiel de la dictadura de la corrupción que desarrolló el último dictador peruano y que él está pagando en la cárcel por sus crímenes. La ambición no les ha puesto un poco de cordura a estas gentes. Están ciegos y eufóricos. Han logrado implantar a la dictadura más corrupta que hemos tenido de por vida republicana, la más perversa, al controlar no solo los partidos, sino al trabajo, a la religión, a la música, el arte, la literatura y a toda la cultura en general. Se han dejado de realizar los concursos porque hasta el más inofensivo concurso de niños en la escuela tiene que ser ganado por un hijo de esos putos dirigentes del pomposo ego que nos guía o nos desguía. No quieren razonar que un candidato es de un partido y que después de ganar el puesto que sea, es un servidor de todos los dominicanos. Gobernar para un partido único es una estupidez muy vieja e improductiva. Trujillo tuvo un partido único. Después de los Trujillo expoliar el país por 30 largos años, éramos el país más pobre de América Latina. Hoy la cultura no es de todos. Hoy solo escriben, cantan, trabajan y tienen derecho a la vida los miembros del partido en el poder y los que se les venden para no morir de hambre. Así es la cuestión del repartimiento de las riquezas en este país llamado la República Dominicana. Una corporación se blinda de la impunidad y se enriquece asquerosamente, según las palabras del presidente de los Estados Unidos. El totalitarismo es facilitado por el militarismo. Aquí los chivos podrían ser declarados en estado de extinción. Mueren como consecuencia del miedo. La población desamparada del accionar judicial compra, cría o roba chivos para regalarle a los militares de alto rango, de manera tal que cuando le llegue a uno el abuso, tener a quien acudir para que lo proteja. Realmente que los ciudadanos impotentes ante los abusadores e ignorantes del esperado desenlace han aumentado la tasa de mortalidad en los últimos tiempos. El mismo Dios, en su inmensa misericordia, ha mandado algunos huracanes externos
que prometen liberarnos de la esclavitud más perversa que hemos sufrido en los últimos años. Los fenómenos Trump y Odebrecht han puesto a los prepotentes muy preocupados. Están a la defensiva calculando cómo podrían salir de esta. No obstante, si logran que Donald Trump fracase, es el mundo que desea vivir en tiempos de éticos y equitativos. El Foro Económico Mundial ha identificado a la corrupción como uno de los desafíos más grandes que tiene la humanidad. Eso fue ahora, recientemente, pero los chinos, que tienen como meta ser la principal economía mundial en el año 2020, identifican a la corrupción y a la falta de distribución de las riquezas como el principal problema de la humanidad. Aplican el modelo económico parásito chino en el mundo. Es un concepto inventado por un economista español que dice que el modelo chino es pacífico, rápido y total. De pacífico, rápido y total extrajo las siglas parásito. Ciertamente los chinos tienen a más de 1.000 millones de personas produciendo mercancías y distribuyéndolas en el mundo. Compran donde le vendan. Es decir, que si nuestros pobres corruptos se salvan de las cárceles que le tiene reservada a Donald Trump, entonces caerá en las horcas de los chinos. A largo plazo, el modelo ético de gobernar se impondrá sobre el mundo. En el largo plazo, los corruptos estarán fritos en sus propios aceites. Estos, más temprano que tarde, impondrán su férreo sistema ético sobre todos. Estos, los éticos, más temprano que tarde, impondrán su férreo sistema ético sobre todos. Los expertos no saben cómo es que los dominicanos terminan uniéndose contra lo oprobio. Los mismos dominicanos no lo sabemos, pero sí sabemos que por libertinaje que exista, siempre se mantiene la antorcha de la libertad prendida en algunos corazones. El que no tengamos dudas sobre eso nos ayuda a vivir más felices. Esa esperanza de un control final sobre nuestro destino nos ayuda mucho a ser felices. Bastantes expertos han demostrado, incluido Edward Punset, que los que atesoran y adoran el dinero viven más insatisfechos con sus propias vidas que los austeros y mendigos que viven de la contemplación y el desapego. Por eso, uno de los famosos filósofos de la antigua Grecia decía: no te preocupes por aumentar tu dinero, más bien preocúpate por disminuir tu ambición. Por eso hay que tenerle pena a la cleptogerontocracia que nos ha expoliado en los últimos años. Hay que pedir al pueblo que sea compasivo con ellos. Los juicios políticos de la violencia social en las calles no es bueno para nadie. Total, somos un pueblo cristiano con vocación innata al perdón, y eso también ayuda a que seamos muy felices. Después de más de medio siglo de muerto Trujillo, sus familiares andan en el país manteniendo el bajo perfil de las culpas de las viejas heridas que ocasionaron sus gentes a la sociedad. Claro está que nunca devolvieron lo robado, ni nunca han manifestado un arrepentimiento público de sus actos criminales. Es más, si lo dejaran volver, se atreverían a resucitar a su Dios, el jefe. Es que es muy bueno ser el amo absoluto de todo, incluyendo a la vida ajena. Ellos pueden ser vulgares ladrones, crear la fama de ser los más humildes servidores y filántropos, y de verdaderos filántropos crean monstruos. Ellos pueden matar a los otros física o moralmente y quedarse con todo. Esa es la meta del ego. Lo malo es que es una retranca para el desarrollo económico y social de los pueblos. El desarrollo económico y social es un asunto que debe involucrarnos a todos. Definitivamente que un modelo económico basado en el incremento galopante de las desigualdades sociales y de los privilegios irritantes solo para llevar lo expoliado a los paraísos fiscales es como dinamitar a un país y ponerlo al borde de la violencia, de la ruina y para nada realmente. Para contar cuántos millones de dólares tienen en bancos suizos, la paz se construye con la equidad. Los gobiernos constituyen los instrumentos más idóneos para sembrar la paz. El caso de Finlandia, que es una nación que posee menos dotación de recursos naturales que la nuestra, ha aplicado un modelo de equidad basado en la nivelación de todos los terrenos, en todos los terrenos y en el control de la corrupción.
Se les reconoce a los niños genios que sean niños genios, pero se les solicita que participen ayudando a los menos dotados, a los menos inteligentes, y que conjuntamente con los profesores logren que los menos favorecidos de la inteligencia se constituyan en genios de la inclusión. Es exactamente lo contrario de lo que se practica en la República Dominicana. Por el otro lado, la verdad es que no se necesita demostración que poseer muy poco dinero para adquirir las cosas que necesitamos es una causa muy poderosa de infelicidad. Parece ser que los dos extremos del dinero son bastante atentatorios contra el vivir en alegría. Lo que sí proporciona felicidad es el poseer un conocimiento mínimo sobre felicidad y sobre el mismo dinero, que de ese conocimiento depende el posible éxito sobre el manejo de la felicidad y del mismo dinero. Se afirma que si podemos buscar a la felicidad como un recurso independiente del dinero, sería lo más indicado, que esa búsqueda queda satisfecha vía el conocimiento y que ese conocimiento puede catapultarnos a vivir muy felices. Es decir, que no es el dinero el que produce la anhelada felicidad, es la felicidad la que atrae al mismo dinero. Así es que lo que pretendemos con este libro es sentar al santo puesto con la cabeza para arriba. La felicidad es como un imán que atrae a las riquezas, y que el buscarlo y acumularlo deshonestamente es como el zambullirse en los mares infernales de la desdicha. Hay quienes buscan el dinero apandillándose tipo Trujillo, Fujimori y defalcando el erario público. Hay quienes lo buscan poniéndole de más a sus clientes. Otros alteran la balanza, que es lo mismo. Hay quienes son capaces de secuestrar a un niño para vender sus órganos. Hay quienes hacen toda clase de negocios ilegales. El fracaso de esas fortunas está garantizado. Todos tenemos una conciencia que nos cobra por nuestros propios actos. Todo eso se paga en desgraciadas enfermedades y envejecimiento progresivo. Lo malo es que los que vivimos criticando a esas malas acciones pagamos también en mala salud y envejecimiento. Entonces, hablemos de sus actos y digamos que Dios nos perdone a todos. Total, que no es solo un asunto religioso. La pedagogía moderna plantea que la educación es un proceso en el cual el hombre lleno de la oscuridad de los defectos se torna un rayo de luz de las virtudes, vía los conocimientos aplicados a la vida. Pablo Freire y otros pedagogos repiten frecuentemente lo mismo. La persona está educada cuando posee un código ético que norma su vida y sus acciones. Perdón. En el sentido educativo, el dinero tendría un poder de uso como un recurso muy efectivo para lograrlo. Eso es la gran alegría del caso, es que se ha demostrado que tenemos una capacidad tremenda de cambiar. La educación per se es un proceso de cambio. La educación es la cara de la libertad. Solo cuando nos permite vivir en un orden ético-moral en donde el servir a los demás es el placer y el estafar y hurtar no entra en el reino del hombre educado. Que esa capacidad de cambio nos llega por el camino del aprendizaje sobre el dinero y sobre la misma felicidad de la vida plena y bañada de abundantes alegrías. Las dos, dinero y felicidad, son como dos entes con vidas propias que al interesado puede incorporar, de conocer que puedo aprender a ser feliz y que ese estado de felicidad atrae a la riqueza, nace este ensayo. Es que existen tantas personas inmensamente ricas y que viven al acecho del afán agónico de poseer más dinero, que parecería que no existe una fuerza que pueda detenerlos a reflexionar y a vivir la vida que se les pierde en el afán de poseer más lo que ya tienen en abundancia. Conozco a varios amigos y familiares que tienen suficiente dinero para vivir como personas muy ricas, pero no soportan un día en sus casas. Solo estando muy enfermos pueden quedarse en sus hogares. Realmente hay que saber ser rico y hay que saber cómo ser feliz. Los zares de Rusia, con sus palacios tallados en oro, no sabían qué hacer con el tiempo libre e inventaban juegos estúpidos. José Stalin, la otra versión de los zares, se emborrachaba noche tras noche y se ponían tomates en los asientos para ridiculizarse los unos a los otros. Peor hacía Adolfo Hitler. Trataba de ridiculizar
a los aportes que hacían sus colaboradores como forma de motivarlos a hacer más. Las riquezas y los poderes que confiere no sabían cómo disfrutarlas. Si definimos a un rico como a una persona que adquirió suficiente dinero y que invirtió una parte de tal manera que su capital le reproduce suficientes ingresos para poder satisfacer todas sus necesidades sin tener que trabajar, dicho en otras palabras, supongamos a un hipotético país donde la canasta familiar cuesta 60,000 pesos mensuales. Supongamos también que en ese país un banco comercial te garantiza 8,000 pesos mensuales por cada millón que usted deposite a plazo fijo en ese banco. Entonces usted necesitaría unos 10 millones de pesos puestos en ese banco para ganarse un ingreso de 80,000 mensuales. Usted entonces cubre su canasta familiar y le sobran 20,000 pesos mensuales para cubrir cualquier eventualidad y hasta para cubrir el natural desgaste de su dinero por la inflación, tal vez. Como usted podrá ver, usted puede ser millonario y no ser rico. Usted puede tener en propiedades como casas y terrenos varios millones y no poseer el dinero de la comida del día. Entonces usted es un millonario, pero no es rico. Debe tener el conocimiento de que ya usted con 10 millones es rico. Ahora bien, si ya usted es rico, a usted le va a surgir otro problema. ¿Qué hacer con el tiempo libre que le sobra porque no tiene que trabajar para vivir? En Kuwait, donde las personas por nacer en ese país petrolero tienen unos millones en acciones garantizados en esa industria y cuyo certificado de inversión sale expedido conjuntamente con el acta de nacimiento, la abundancia de dinero es un problema muy serio. Ya cuando esa niña o niño llega a la mayoría de edad, ya es un rico millonario sin tener que hacer nada. Bueno, sí, hizo algo. Nació en Kuwait. Allá en Kuwait no hay servidumbre. Si hay personas para trabajar, tendrían que traerlo de otras partes para que trabajen. La vagancia en estos palacios donde sobra de todo lleva a mucha gente a aburrirse terriblemente. Si te levantas de tu cama y no tienes nada que hacer y sabes dónde está el depósito del mejor whisky, por aburrimiento puedes terminar siendo un borracho impertinente o un drogado penitente. El Estado, la familia y la sociedad entera vive alerta contra la posibilidad de que los excesos de la fortuna y del ocio caigan en problemas por vicios. Gracias a Dios que las autoridades de ese país han implementado fuertes planes contingentes y han logrado conjuntamente con la religión mantener baja cifra de suicidios por cada 1,000 personas nacidas vivas en ese país. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos para qué deseamos ser ricos. ¿Es para contar más dinero y tener más carros que el vecino de al lado? El dinero para la competencia es la trampa más absurda que existe en el mundo. Es que siempre habrá otro que tiene más dinero y o más propiedades que usted. Existe un estilo de vida en donde se reproduce el disfrute de la constante riqueza, de la permanente felicidad y de la salud, así como existe un estilo de vida en donde la enfermedad y la pobreza son inevitables. Pero el asunto es tan complicado que podría existir un hombre pobre y enfermo que sea más feliz que una persona muy rica y que tenga varios conflictos familiares causados por el dinero. Por eso, la mayor parte de la gente del mundo vive en estado de pobreza y de enfermedad. Las estadísticas mundiales dicen que el 80% de las personas del mundo que llegan a 65 años de edad están viviendo en el abandono. Otros viviendo de modestas pensiones y el resto viviendo a la suerte de Dios. El 15% tiene modestos ahorros, el 4% es financieramente independiente y solo el 1% es rico. De ese 1% de ricos, ¿cuántos son realmente felices? He aquí la gran cuestión. El mundo está bien noqueado sobre la amplia lona de su propia existencia. Si recordamos las pruebas estándares que nos hacían en las escuelas, se va extraordinario con un 60, se aprueba con un 70, un 75 es bueno, de 80 a 90 es muy bueno y de 90 a 100 es excelente y de 60 hacia abajo está quemado. Si la prueba del mundo es para los que lograron ser ricos y es el 1%, entonces el 99% está quemado. Si es para el asunto de la felicidad, sería el 0.002 del 1%. En felicidad estamos achicharrados, por Dios.
Eso tenemos que cambiarlo. Yo creo que debemos hacer todo lo posible por cambiar estas estadísticas de este trágico mundo. Intentémoslo por lo menos. Yo no tengo mucho que aportar, pero unas oraciones diarias y un ensayo como este me creo aportando mi poquito de abono para que se produzca el cambio. Yo creo en el cambio. La educación es el instrumento del cambio hasta la liberación total. Los cambios se efectúan por medio de las ideas. Creo que el mundo de transmisión de las ideas es lo más efectivo para lograr los cambios. Las redes sociales están haciendo una revolución para cambiar el mundo. Yo trato de subirme en ese vertiginoso mundo de los cambios que ofrecen las redes. Yo escribo consciente que voy a publicar mis ideas en YouTube y que estas pueden caer en terreno fértil. Me sitúo yo mismo en la brecha y espero con alegría. El hacer este intento me hace muy dichoso. El saber que no estoy solo en este empeño me hace muy feliz. Tal vez mucha gente no sepa que en la India existe un multimillonario que donó el 99% de su fortuna con la intención única de cambiar el mundo, y que cada vez se suman más gentes con insólitas iniciativas con la visión de hacer un mundo mejor. El conocer el caso del señor Manok Bhargava es muy gratificante. Él ha donado una fortuna de $4,000 millones para atacar a la pobreza y a las desigualdades del mundo. Se quedó con el 1% de lo que entiende puede satisfacer sus necesidades. El señor Bhargava, como un general en plena batalla, ataca a las desigualdades del mundo por 3 campos fundamentales. El primer campo es el área de la salud, en donde propaga una máquina para reducir el esfuerzo cardíaco y prevenir enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el cáncer y la demencia. El segundo campo donde opera es el área de la electricidad. Ha adquirido a una máquina de electricidad para distribuirla gratis, que es una bicicleta que genera 24 horas de luz. Con solo 1 hora de pedalearla, él entiende que unas 3,000 millones de personas viven sin electricidad en el mundo, y que esa es la principal causa de la pobreza para ellos. No facturas por pagar y no emisiones de gases tóxicos es la garantía de esa bicicleta regalada por el señor Bhargava. El propietario tiene que poner su parte también. Debe pedalearla 1 hora. Finalmente tiene una máquina pequeña como un carro que es capaz de generar miles de litros de agua potable por hora, desalinizando las aguas del mar. Realmente el señor Bhargava va a ayudar para que muchas familias sean felices en el mundo. Ojalá yo pudiera, mediante las redes, conectarme con él y que nos regale una de esas milagrosas máquinas. Vivimos en una pequeña ciudad de 250,000 de habitantes y no tenemos agua potable. Y ya la población está segura que a las autoridades no le interesa que disfrutemos de ese privilegio. Los enfermos por distintos problemas relacionados con la falta de agua potable llenan los hospitales. Bueno, reconozcamos que el señor Bhargava tiene bastantes ocupaciones con la gente de su querido país, la India. Solo podemos pedir que el Señor que nos dio la vida bendiga grandemente al señor Bhargava. Es que una persona que paga una factura eléctrica en uno de estos monopolios tercermundistas, donde te ponen a pagar un precio abusivo y con múltiples horas de apagones por día, tiene muchas razones para ser infeliz. Saber que te abusan es la causa fundamental de infelicidad. Es la impotencia que lleva a las personas al suicidio. Al poseer la bicicleta de Bhargava, tendrá un control 100% de un elemento que te hacía ser muy feliz, muy infeliz. No pedaleas, no tienes luz. He visto a muchas personas muy infelices llorando por los abusos de esas compañías de apagones. En mi pueblo, en la provincia de Azua, todos los consumidores se volvieron como locos un día y rompieron a la mayor parte de los contadores eléctricos. Es que el otro te controla tu vida y recurra hasta el mismo abuso te hace muy infeliz. El que tú sepas que puedes romper todos los contadores, te da el informe de que tú controlas algo, eso te hace bien. Lo mismo o peor ocurre con el agua. El agua potable no existe, tampoco la que no es potable y que sirve para alimentar a las plantas ornamentales de la casa y del patio. Mi vecina, la señora Manuela Obando, alias Dulce, compra un camión de agua para tirarle un poco a sus matas del patio, aunque se quede sin que comprar los alimentos. Ella es muy feliz
contemplando a sus flores brotando. Sufre mucho cuando la ves triste por falta del preciado líquido. ¿Quién pudiera tener 4.000 millones de dólares como Vargava y darles agua potable y luz a tantas gentes? Finalmente, si usted vive su vida comiendo y bebiendo lo que el día le brinde y solo se acuerda de su salud cuando tiene un dolor que no se le ha podido quitar con sus curaciones, entonces este ensayo también es para usted. Los aportes del señor Vargava también. Si usted es de las personas que vive comido por las carencias porque lo que gana no le alcanza, entonces este ensayo es para usted. Si usted es de las personas que tiene mucha riqueza y sigue afanándose como cuando era pobre, entonces este ensayo es para usted. Es que ser rico es muy bueno. Sí y solo si usted va a usar su riqueza para tratar de desarrollar los talentos creativos. No le estamos diciendo lo que usted debe hacer con su dinero. Le estamos diciendo que esconderlo en bancos extranjeros no le hará feliz. Es que para ser un intelectual, por ejemplo, hay que destinar una buena jornada insumida en el desarrollo de ese intelecto. Cuando una persona está practicando su don, entonces lo disfruta tanto que pagaría para que lo dejen practicarlo. La jornada de muchas horas se vuelve un instante de felicidad. La práctica de tu don te hace olvidar el tiempo transcurrido, el trabajo en lo que te gusta, en lo que no te gusta, te va matando lentamente. Tanto así que el mayor porcentaje de infartos ocurren en horas de la mañana de los lunes. Se supone que es una respuesta corporal al disgusto acumulado del trabajo a destajo o disgusto. Por el contrario, hacer lo que te gusta reproduce un goce callado que puede estallar en destellos de euforia solitaria del contemplar la obra creada. En ese sentido, un músico que como instrumento le gusta el piano y aspira a ser un buen pianista, debe destinar 8 o 10 horas diarias en prácticas para intentar hacerse un virtuoso, un compositor, un guitarrista, un campeón de ajedrez o un escritor, para trascender del montón de lo que les gusta una cosa y hasta compran el instrumento. Tiene que tener tiempo disponible diario para practicar su arte. Las jornadas de trabajos se comen a muchos virtuosos que podrían ser tan destacados como Beethoven, un García Márquez o un Fernando Botero. En los tiempos de la esclavitud y del feudalismo fueron que más crecieron las artes. Los esclavistas y los señores feudales, al no tener que trabajar, desarrollaron cabellos de verdaderos artistas de los mejores salones actuales. Sus cabellos rizados, su piel tersa y sus manos delicadas hablaban de la bondad de la buena vida destinada a no trabajar y al disfrute de hacer lo que le gusta hacer. El rico millonario traficante de cosas ilegales adopta una cara dura para imponer respeto entre sus asociados ilegales. El caso de un Beethoven, que día fue un caso muy especial. Al ser tan famoso lo querían usar como si fuera un museo o un cine, y lo visitaban frecuentemente solo para contemplarlo. El hombre, ocupado en establecer algunas partituras que no le salían, salía como una fiera sucia y hedionda a espantar a sus visitantes inoportunos. El disfrute de la vida ociosa se puede obtener entre nosotros cuando sabemos con cuánto nos daríamos una vida de rico y el destinar una hermosa jornada practicando lo que nos gusta practicar. Conozco a un señor que es pensionado y vive cerca del parque central de mi ciudad. Tiene una casa con la puerta orientada hacia el este. Por las mañanas, desde que se levanta, se va con su silla y su botella de romo y se sienta en la sombra de la casa del frente. Simplemente cambió una jornada de trabajo por una jornada de bebida. Un día se fue para el conuco huyéndole a los pedidores de tragos y se murió cuando aún no le había terminado su galón de romo. Debió haber sufrido mucho, quién sabe, tal vez murió feliz, borracho como un perro y se fue para el otro mundo sin saberlo. Lo malo es que estamos hablando de una población mundial que anda cerca de los 2 dígitos y que mueven el 1% del Producto Interno Bruto mundial. Ellos empujan al mundo hacia un peor mundo. Lo bueno es que no es solo el señor Manok Bhargava que ha donado su riqueza para intentar cambiar el mundo. De hecho, desde siempre han existido ricos millonarios que han practicado la filantropía. Realmente muchos millonarios se hacen más millonarios practicando el arte de socializar el dinero. Mucha gente regala 10 y demuestra que fueron 100.
y conoce la magia negra del deducir impuesto por mil. Son los magos de la indulgencia que han profundizado la pobreza y la desigualdad en el mundo. Mientras dicen que son generosos colaboradores del mundo y hacen fama de ser generosos colaboradores, algunos como Vargava está haciendo reales esfuerzos por cambiar el mundo. A los 85 años, Charles Freenet se ha convertido en otro experto en hacer dinero y compartirlo con los demás. También se destacan Warren Buffett, el cual ha donado el 80% de su fortuna. Convengamos en que el dinero no reporta felicidad ni a los que carecen, ni a los que carecen de él, ni a los que tienen en abundancia. En lo que coincidimos todos los expertos es en el estilo de vida feliz. Es el punto común que tienen los que disfrutan las grandes fortunas. Convengamos en que el dinero no reporta felicidad ni a los que carecen de él ni a los que tienen en abundancia. Es que coincidimos todos los expertos en que en un estilo de vida feliz es el punto común que tienen los que disfrutan las grandes fortunas. Que las energías constantes aumentadas de la felicidad es lo que trae la fortuna. Que las personas que consciente o inconscientemente viven en entornos felices desarrollan unas energías que los convierten en imanes que atraen a las fortunas. Por el contrario, que las personas odiadoras y rencorosas que mal conviven en un entorno social haciendo sufrir a los demás, usualmente caen en vicios y dilapidan a las grandes fortunas. Los rencores y los recuerdos se levantan y los atrincheran contra la pared y lo pueden y no lo dejan dormir. Entonces tienen que recurrir a las drogas legales o ilegales. Preguntémonos, ¿cuáles son las cosas que debemos hacer consciente o inconscientemente para ser felices y convertirnos en imanes que atraen a las grandes fortunas? Son muchas acciones, son muchos hábitos los que tenemos que desarrollar. Lo primero es aceptarnos tal y como somos. Si no te aceptas tal y como eres, debes saber que puedes cambiar. Debes de aceptar tal y como eres, entonces debes aferrarte a la idea de que te amas. Cierto es que tengo la nariz regada como una playa, pero entiendo que es otro estilo de nariz que tiene sus ventajas sobre la nariz perfilada. Me acepto y me amo tal y como soy. Debería ser una frase de motivación que te hace arquear el pecho mientras camina. El que te mira pensará, ¿de qué es que priva este? Eres una energía que se desplaza con una fuerza por la vida. Lo segundo que tiene que hacer es esa energía vital que fluye, es no tener miedo. Los expertos han demostrado que existe una relación directamente proporcional entre la pobreza, la enfermedad, la desdicha, las depresiones y la posesión de miedos y fobias. Dicho con otras palabras, los ricos y felices viven sus vidas libres de miedos y fobias, sienten un profundo respeto por sus vidas. Para estar orgulloso de la vida es inversamente proporcional a los miedos y a las fobias. El miedo y las fobias son emociones muy fuertes que se caracterizan por provocar una inmensa sensación desagradable generada por la percepción de que sobre ti existe algún inminente peligro. Eso paraliza e impide tomar decisiones que impliquen riesgos. El miedo tiene un rango que va desde la preocupación, pasa por el pánico y termina por el terror. Existe un miedo real cuando existe una relación verdadera entre la sensación de peligro y el peligro mismo. El miedo neurótico es el que desarrolla el millonario que piensa que todo lo que se acerca a él es una amenaza para sus bienes. Esa desconfianza excesiva, ese miedo sutil, hará que ese millonario vuelva a ser pobre o termine matándolo por su propio miedo. Su paranoia es la causa de su hipertensión. Su miedo injustificado atraerá las pérdidas para complacerlo. Su miedo neurótico demuestra que no está preparado, que no merece el disfrute de las riquezas. Los miedos reales y los miedos neuróticos fueron ampliamente tratados por Sigmund Freud. La diferencia del miedo y de la fobia es que las fobias son miedos sobre cosas específicas. El miedo al agua, al aire, a la luz, a las alturas, a los lugares cerrados, a los animales. Tiene un punto común en los efectos que producen. Estas fobias producen diarrea,
boca seca, malestar estomacal, malestar general, taquicardia y un sinnúmero de problemas inmediatos en la persona. Los expertos piensan que el que no está preparado para dominar a los miedos y a las fobias no está preparado para ser rico y feliz. Un político que sufre de fobias y anda matando a todo el que disienta de sus ideas no puede ser feliz. Su miedo terminará matándolo como a Trujillo. Los psicoanalistas plantean que si una madre está preñada y tenía grandes deseos insatisfechos por ayudar a sus parientes, su hijo o hija, entonces su hija o hija manejará un deseo loco de regalarle dinero a las gentes. Estas son las personas que dan lo que no tienen y a pedir vienen. Esa persona no puede ser rica y feliz. Cuentan que Leonardo da Vinci tenía un ayudante de cámara como era propio en la época, que como él estaba muy ocupado en su obra creativa, su ayudante se convertía en sus orejas en el pueblo y le llevaba todo lo que decían. Un día después de recibir un informe de lo dicho por quienes, mencionó a una señora y Da Vinci le dijo: un momento, ¿lo deja, señora? Yo no lo puedo creer. ¿Y por qué no lo cree usted, señor?, le preguntó su ayudante de cámara. Porque yo nunca le he regalado nada a esa señora. Es que la gente se acostumbra muy fácil a que le den. El día que le dices que no puedes darle algo, te puede hasta matar. La preocupación por el dinero para regalar y las relaciones ingratas de la mayoría de las personas te mantendrán en jaque mate toda la vida. Esa conducta se puede aprender estando viviendo los primeros 9 meses de la vida. Se afirma que no solo te alimenta tu madre con los alimentos que te pone en la placenta. En el vientre de tu mamá haces un curso intensivo de emociones que dura 9 meses. Es un entrenamiento emocional para aprender a vivir aquí en la tierra. Si tu mamá se alimentaba mal y sufría de grandes preocupaciones por el dinero, emocionalmente hablando, tú no puedes salir siendo un experto en finanzas. El experto en felicidad que hemos citado, señor Edward Punset, afirma que el niño o la niña puede ser criados con mucho cuidado entre los primeros 4 y los 8 años. El experto en políticas antipobreza, señor Julio Ernesto Futrelo, afirma que ese cuidado debe ser desde el primer mes del embarazo hasta después de cumplidos los 9 años. Si el niño se le garantizó un ambiente feliz y dichoso durante todo ese periodo, entonces esta persona seguirá buscando esa felicidad instintivamente hasta encontrarla. Si durante ese periodo el niño o la niña se le metía miedo como forma de aquietarlo, entonces es normal que tenga unos miedos inexplicables que le impidan el disfrute de su vida. Pero en materia de miedo, los sannyasis, los yogas, los rishis y los santos de la India van más lejos que nuestros expertos occidentales. Afirman que los miedos y fobias pueden bien ser propios de los karmas adquiridos en incontables vidas que has vivido para llegar a donde estás ahora. Todo el background hindú así lo afirma, puesto que tanto los Vedas, que son los libros sagrados, los Puranas, textos de antiguas leyendas, la ciencia de los mantras, yantras, los smritis, código tradicional de leyes y los otros escritos coinciden en que los dharmas y los karmas son determinantes en nuestras conductas presentes. De ahí que respetar a los mandamientos como una elección consciente de practicar el bien en tu vida es el primer tratamiento contra el miedo. Si matas a alguien, nunca te podrás zafar del miedo de que te maten a ti. El segundo tratamiento contra el miedo y sus fobias es el practicar hipnosis regresivas, en donde se solicita un estado alterado de conciencia que tu poderoso ser interno te limpie de todos los miedos adquiridos desde el vientre de tu mamá hasta ahora, sin olvidar a las vidas pasadas. En YouTube existen excelentes tratamientos hipnóticos. Solo necesitas coger un momento, sintonizar el programa que te guste y cerrar los ojos. En mi audiolibro colgado en YouTube llamado Cómo adquirir todos los poderes, existen 2 tratamientos fundamentales contra el miedo. Otra técnica que da una tranquilidad asombrosa es el mirar el sol por 7 segundos en la primera hora de la mañana. Luego tienes que cerrar los ojos hasta que se vaya el encandilamiento.
Si lo miras por una semana y solo pestañeas y luego sigues tu vida sin haber cerrado los ojos hasta irte del encandelamiento, entonces sí sabrás lo que es miedo. Observar el sol por las mañanas y no cerrar los ojos para terminar haciendo una obligatoria meditación tiene el efecto de las drogas que te ponen guapo y eufórico cuando estás bajo su efecto. Luego te ves atrapado por la neurosis de los miedos sin justificación. Los leones son las autoridades de la selva, no porque sean grandes ni porque tengan los colmillos más grandes, es porque son más corajudos. Los gatos son pequeños leones domesticados, son fieras muy guapas. Los yogas crearon unas cuantas posturas que las extrajeron de la observación de esos animales. La práctica diaria de esas asanas incrementa el coraje. También si tiene miedo a cualquier clase de fobias, se recomienda hacer tratamiento a la diosa Durga. Según los Puranas, en el principio de los tiempos surgió un demonio que tenía aterrorizado a todos los dioses. Entonces, Shiva y Vishnu se unieron y crearon a la diosa Durga, que destruyó al demonio solo con su resplandor. Los hindúes recomiendan repetir el mantra de la diosa Durga 108 veces, 2 veces al día, como una medicina efectiva contra los miedos. Om Dum Durgaye Namaha, Om Dum Durgaye Namaha, Om Dum Durgaye Namaha, Om Dum Durgaye Namaha. Lo repetí 4 veces. Nuestros brujos venden oraciones que, puestos en la cartera, te reportan protección. Funcionan como perfectos amuletos que solo tienes que tocar al sentir el peligro. Además de hacer todo este tratamiento antimiedo, no puedes olvidar que los miedos se vencen enfrentándolos y conociendo sobre ellos. El miedo a la altura no es realmente el miedo a la altura. Si te subes en un edificio alto que está rodeado de edificios altos, no sentirás miedo, porque a lo que le tiene miedo es al vacío, al lugar donde tu otro tú vive volando todas las noches. Inmediatamente tú te duermes. El recuerdo inconsciente de que ese vacío es tu vida nocturna te produce pánico consciente para que no te lances y te alejes de ese lugar. Una señora le tenía mucho miedo a los sapos, solo su canto la ponía en pánico. Estudió los aportes que esto hacen al control de las plagas, los aportes que hacen a la ciencia al ser sacrificados en los laboratorios y los problemas de salud que resuelve al consumir sus carnes. Hoy ella es muy amigable con los sapos. Se enfrentó a su fobia, aprendió a hipnotizarse escuchando música de la lluvia que tiene los sonidos de los sapos. En la religión cristiana se destaca el papel protagónico que libera el arcángel San Miguel con sus miríadas de ángeles que protegen a los humanos. Existen más ángeles protectores que humanos sobre la tierra. Si usted lo solicita, puede andar con varios. Usted puede sentarse mirando hacia el horizonte sur y repetir la oración a San Miguel. San Miguel Arcángel, médico del cielo, baja con su espada, ay sin temor al miedo. Ay San Miguel Arcángel, ay médico del cielo, ay baja con su espada, ay sin temor al miedo. Ay San Miguel Arcángel, ay médico del cielo, ay baja con tu espada, ay sin temor al miedo. Ay San Miguel Arcángel, ay médico del cielo, ay baja con tu espada, ay sin temor al miedo. El problema de repetir las oraciones en español es que parece algo medio loco repetir lo mismo. Pero en sánscrito, en el idioma original que surge la vida, tú puedes repetir Om, Drum, Durgaye Namaha, Om, Dum, Durgaye Namaha, Om, Dum, Durgaye Namaha, Om, Dum, Durgaye. No, está repitiendo lo mismo, pero al ser en un idioma que es el sánscrito, entonces no sé cómo tu sistema tolera la repetición constante del mantra. Decir un Padre Nuestro, tú puedes decir 108 Padre Nuestro, pero realmente la repetición constante el mantra más grande de la religión del cristianismo es el Padre Nuestro. Pero tú puedes repetir 108 veces el Padre Nuestro. Si el que te está oyendo va a decir que está loco. No importa. No te importe si piensan que estás loco. Tú estás
buscando tu elevación espiritual. Tú no estás preocupado por tu reputación. Pero de toda manera, el repetir un mantra en un idioma desconocido o sánscrito facilita que se perfeccione la repetición constante. Hasta ahora hemos hablado de los miedos pequeños. Existen miedos grandes como el miedo a la soledad, el miedo a la enfermedad, el miedo a las vejez y el miedo a la muerte. Contra esos miedos grandes existen medicinas grandes también. El miedo a la soledad, que es el más pequeño de los miedos grandes, te puede llevar a matar para obligar a otro a que no te deje sola o solo. Muchas personas viven en compañías de personas que detestan porque no soportan la soledad. Realmente nunca estamos solos. Es únicamente falta de información. Si estudias a la ciencia de la reencarnación, podrías entender que la enfermedad, entenderte con la enfermedad, la vejez y la misma muerte. La reencarnación es la ciencia de la vida. Plantea que así como el agua cambia de estados de existencia, el ser humano cambia de estado de conciencia. El agua que uno se toma hoy fue tal vez la misma agua que orinó ayer. Ella, cuando la pones en el refrigerador, se convierte en hielo, y cuando la hierves se evapora convirtiéndose en nube. Luego cae convertida en lluvia. El agua es un elemento de la naturaleza. El agua es eterna. Nosotros los seres humanos somos más que agua. Nuestra eternidad está más garantizada que la del agua. Así que eliminar los miedos es una condición sine qua non para ser ricos y felices. Todos los que tienen que drogarse para vivir sus vidas, viven sus vidas entre el pánico y la paranoia. Ellos día a día, pase a pase, se tornan más miedosos, más paranoicos. Los paranoicos son los criminales más sádicos porque matan tratando de eliminar un peligro inexistente. No acaban de matar unos cuantos y surgen unos cuantos más que hay que matar. Eladio Victoria, Trujillo, Eliseo, Balaguer y una ensalta de presidentes que hemos tenido que tenían que matar a todo lo que fuera una amenaza para sus gobiernos. Mataron a las personas más extravagantes, mejores dotados, a los carismáticos, a los genios. Todo aquel que para ellos entendían que tenía un cierto carisma que se podría convertir en una amenaza para sus tronos, entonces lo mandaban a matar. Creían en matar a la competencia para eternizar a sus reinados. Y como quiera, sus reinados se murieron. Cuando controlas tus miedos y fobias, has controlado a la peor pérdida de energías. Los hindúes recomiendan un mantra que produce inteligencia, dinero y coraje. Si lo repites 108 veces diario, estarás pidiendo inteligencia, dinero y coraje. Saraswati Mahalakshmi Devi Durga Namaha. Om Saraswati Mahalakshmi Durga Mahit. Om Saraswati Mahalakshmi Devi Durga Namaha. Om Saraswati Mahalakshmi. El hombre que tiene una mujer que vive quitando las cosas donde él las ponga, incluso fumigando cuando él come, está saboteando la relación, está haciendo lo mismo que el borracho o el anciano senil. Los drogadictos se mantienen atrincherados contra todos los conflictos. Pensar en matar a un hermano, a la sobrina, enfrentarse a la justicia, al gobierno, a la iglesia, a la mujer, es vivir en guerra. Mucha gente vive en guerra, del ojo por ojo, el diente por diente. Dijo Gandhi que si buscamos la solución de los conflictos, ojo por ojo y diente por diente, nos quedaríamos todos ciegos y sin dientes. Cada cual tendría su propio cementerio. Todos esos conflictos se pueden desmontar. Se deja una mujer así, que no acepte las cosas de su esposo y no ponen a sus amigas en la iglesia por encima del interés de sus maridos. Esa congregación religiosa que no acepta que uno cante, mándala a la gloria del infierno, pero no te juntes con esos jamás. Eso tiene una solución más fácil que el matrimonio. Hazle saber a tus hermanos que tú no vas a justicia contra ellos. Para ir a la justicia se necesitan dos que estén enfrentados, que la casa es de todos y que ustedes no se lleguen a compartirla, que usted solo se niega a venderla. Evita ir a los tribunales, no importa por cuánto tiempo. La justicia cambia según cambian los tiempos. La administración de un sistema de justicia injusto es temporal. Rézale a Dios por una solución justa y piensa firmemente
que esos fiscales y jueces merecen compasión. Si hace lo mismo con las gentes del gobierno, habrás terminado con todos los conflictos. Simplemente te desapegaste de los resultados y te declaraste libre de conflictos. Si comprende que los países tienen tiempo en que caen en manos de personas perversas que explotan a sus pueblos, pero que eso también pasará. Vivirá feliz el cada día sin importar que te dejen en la calle. Si crees en Dios, Él te dará más casas. Los conflictos son la causa de las infelicidades. Mantente en tu lado, vive una vida contemplativa, espera, sé noble. Recuerda que existen objetos y hasta órganos del cuerpo humano que son nobles. El corazón es un órgano muy noble. Él le pompea sangre a todos los tejidos y células del cuerpo. Después, cuando todos están bien satisfechos, el corazón toma sangre para sí mismo. El no aceptarte a ti mismo es hacer lo inverso del corazón. El engañar, el estafar, la corrupción, en todas las manifestaciones son expresiones de la antinobleza. La conciencia y el mismo corazón cobran muy caro estas pendejadas. El miedo, las fobias, sostener conflictos son tres canales que drenan las energías del ser humano. La indisciplina que se manifiesta en el desorden entre los sitios y las cosas. Hay que hacer como el plástico, que es un objeto muy noble. Con solo el calor del fuego, él se encoge rápidamente, le huye al fuego. El pleito, el conflicto, el rencor, el odio, el miedo, las fobias. El rencor es el pensamiento que te recuerda que fuiste abusado y sientes el mismo dolor que cuando te abusaron. Cada vez que lo cuentas se hace más poderoso en ti. La vida es una sucesión de acontecimientos buenos y malos. Si vives recordando a los buenos con añoranza, a los momentos buenos con añoranza, a los malos con rencores, entonces vive tu vida atrapado en la dualidad. Acontecimientos buenos y malos constituyen las experiencias de la vida. Los malos a veces enseñan más que los buenos, trabajando sobre los miedos y fobias, sacándole el cuerpo elegantemente a los conflictos y aprendiendo de todos los acontecimientos. Solo quedan tres causas de desgaste de energía física. Existen personas que no aceptan su cuerpo o parte de su cuerpo. Hay personas pequeñas que no aceptan ser pequeñas. Napoleón no hubiese sido Napoleón si no se hubiese aceptado y amado tal como Dios lo hizo. El no reconciliarse con uno mismo genera un desgaste de energía hasta peligroso. Cantidad de personas gastan millones y millones de dólares para operarse parte de su cuerpo que no aceptaban. Un mensaje constante al espejo rechazando unos senos que no aceptas puede crear un cáncer a largo plazo en el lugar odiado. Si del cielo cayeron limones, hay que aprender a hacer limonada. Todas las personas felices tienen un punto común. Están orgullosas de ser como son. Napoleón estaba bien orgulloso de ser como era. Sabía que habían desarrollado estilos de vida que le conferían poderes personales que podían poner a temblar a hombres grandes y no le importaba ser pequeño. Otra pérdida energética resulta de las personas que hacen las cosas o dejan de hacerlas pendientes del qué dirán. No me pondré eso porque qué va a decir la gente. No haré esto porque qué va a decir la gente. No iré a ese lugar porque qué va a decir la gente. Los que son esclavos del qué dirán pueden poner sus vidas en peligro esperando la recompensa del qué dirán. Pueden estar de cabeza metidos en una iglesia para que vean que son santos, mientras sus corazones están en otra cosa, llenos de perversidades, en otro lugar. Practican subterráneamente sus perversidades. Los hemos visto actuando en forma en sus países originales y cuando llegan a Europa o Estados Unidos son otra cosa. El que es auténtico lo es en la cama, durmiendo o despierto, desde la cuna hasta la tumba. En su país o en el extranjero, no le interesa el qué dirán y sabe que a nadie le importa eso. Cada cual está viviendo su vida, él vive la suya. Puede incluso hacer algo y dejarlo algunas imperfecciones para darle trabajos a los criticones. Es que siempre habrá gente que no crean y nada y su trabajo es criticar. El que trata de complacerlo pierde sus energías pendejamente. Ser esclavo del que dirán es una pérdida total. No puede ser feliz una persona esclava del que dirán. El dar es darle un poder a los criticones que solo tú puedes dárselo. Otro hábito que derrocha energía es la indisciplina.
Es cuando una persona pone una cosa en un lugar y la otra persona la quita y la pone en otro lugar. El tiempo que ese pobre diablo tarda buscando eso que él sabe que puso en ese lugar es un tiempo perdido miserablemente. Hay hogares pobres. Los hogares en donde no existe un orden son simplemente miserables. Una relación de miserables no es justo que se viva. Los borrachos y los hogares más pobres nunca salen del desorden. Otra actividad que genera desgaste de energía es el tomar agua fría. Hay personas que se acostumbran a tomar agua fría helada y eso es un ataque al cuerpo humano por la zona más vulnerable. Cada vez que tomas agua fría o helada, modificas a la temperatura normal de tu organismo y esto le provoca a tu cuerpo un gran estrés y derroche de energías. Muchas taquicardias tienen su origen en esa frecuencia en el uso frecuente de agua fría. Muchos trastornos de salud se resuelven con dejar esa moderna costumbre. Sucede que la temperatura normal del cuerpo está entre los 36 y 37 grados Celsius, mientras que el pulso normal es de 60 a 80 pulsaciones por minuto. Los niños cuando nacen tienen un pulso de 140 a 160 latidos por minuto. Según van creciendo van disminuyendo la frecuencia de pulsaciones por minuto, de tal manera que ya a los 4 años el pulso anda entre los 80 y 115. En la mayoría de los casos, la muerte llega con una temperatura de 43 grados Celsius y un pulso entre 140 y 160 grados. Hay personas que pueden llegar a los 44 grados Celsius y seguir viviendo porque su pulso no alcanzó el rango de muerte. Obligas a tu organismo a un derroche energético constante cuando tomas agua fría. Hay personas que lo toman con la misma comida. Hacer un hábito de tomar 8 vasos de agua en el día es lo mejor que podemos hacer por la salud. Si estás acostumbrado a tomar agua fría, no cambie de golpe a agua tibia. Toma 2 vasos de agua a temperatura medio ambiente por la mañana y luego de un par de semanas pasa a tomar agua tibia gradualmente. El agua fría es la causa no solo de perder energía, sino de muchos trastornos de salud que se curan solamente tomando agua tibia. Al tomar agua fría o helada, el cuerpo lo toma como un atentado contra su estado normal de salud, expresado en temperatura y pulsaciones. Toma agua 2 vasos de agua tibia por las mañanas, espera 45 minutos y ha tomado la mejor medicina para curarte a ti mismo. Luego toma agua a temperatura medio ambiente y vaya disminuyendo el agua mediante medio ambiente por agua tibia, de tal manera que después de cada comida tome agua tibia. Evite el derroche de energía para calentar el agua. Ocurre cuando traga agua fría directamente hacia el estómago. La comida fría de la nevera es también dañina, pero menos que el agua fría, porque en el masticado se calientan los alimentos y amortigua el fuetazo del elemento frío al cuerpo. Recuerda que el agua hierve a 100 grados Celsius, tibia, que puedas tomarla sin ninguna molestia, estará por debajo de los 40 grados. La forma más exacta de tomarla es ponerla al sol en botellas de vidrio. Con un par de horas al sol del Caribe la pondrá en el punto ideal. Para terminar con el asunto del agua, existe una relación entre el agua a tomar y el peso del cuerpo físico. Si usted tiene 220 libras, deberá tomar 110 onzas de agua. Esa es la relación perfecta. 1 onza de agua diaria por cada libra que tiene el cuerpo. Mi mejor medicina es tomarme 5 botellas de agua solarizada por día. Las 2 primeras de las mañanas es con el estómago vacío y el almuerzo después del mediodía. Alguien puede decir que es mucho, pero tú los escuchas decir que se tomaron una caja de cerveza entre 2 ayer. Se tomaron entonces más de 200 onzas de cerveza en el día de ayer, pero no se puede tomar 100 onzas de agua durante todo el día. No es de golpe. Si es de golpe, te puede morir. Finalmente, el gran derroche de energía es provocado en el hombre en la actividad sexual. He escuchado a los expertos sexólogos de las iglesias recomendando que existe un control natural en los sueños mojados nocturnos. Andan muy lejos de la verdad que libera. Los musulmanes, los chinos y los hindúes conocen el secreto. Ellos sin usar condones tienen hijos cuando ellos deciden tenerlos y sin abstenerse de la actividad sexual. Los yogas recomiendan mejor perder un galón de sangre que perder una gota de semen. En el libro de Daniel Reed, La alimentación, el sexo y la larga vida, está develado ese secreto. Es tan bien guardado allí que mucha gente lo lee y no lo entiende.
Por eso lo explico en mi audiolibro colgado en YouTube, cómo adquirir todos los poderes para que hasta un ciego pueda leerlo. Este es un secreto entre los metafísicos avanzados, es que yo le dije al Swami Minachalagapan que no me diga ningún secreto, porque mi política es compartir conocimientos con las personas. Me dijo que el elixir de la vida es una sustancia cristalina que segrega la vagina de la mujer a la hora de hacer el amor, que el hombre debe mantenerse colectando esos flujos el mejor tiempo que pueda y en tantas vaginas como sea posible. Una sola mujer no puede aguantar el calor que produce un hombre que maneja ese secreto. Por eso el profeta tenía 5 esposas y ningún musulmán puede tener más de 5 mujeres. Las mujeres que conocen el secreto cooperan para que su esposo tenga a otras ayudantes. Esa sustancia se llama eucaleno. Solo se encuentra en las vaginas y en los tiburones. Como es una sustancia más densa que el agua, a los tiburones les sirve para flotar. A los hombres les sirve para flotar también, pero exitosamente sobre el océano de las turbulencias aguas de la vida. De ella forman las hormonas del placer, llamadas endorfinas, y otras más tan útiles como las hormonas del placer. La mujer recibe también a un torrente de sustancias que le producen otras hormonas que le dan placer y longevidad y salud. Los que no saben consumir a esas exquisiteces de la vida se privan de ellas, pagan en mala salud y en corta vida. Se atrofia el crecimiento espiritual. De aquí que el sexo sagrado es la escalera más expedita para llegar a Dios. De hecho, por ahí fue que nos hicieron y por ahí fue que vinimos al mundo, y ese asunto no se queda ahí, se continúa hacia otros mundos más sublimes que el mismo acto del amor compartido correctamente. Después de controlar el derroche sexual, las pérdidas energéticas por consumo de agua fría, las pérdidas por la preocupación del qué dirán, el miedo, las fobias, el odio y sus rencores, sacarle la vuelta a los nudos de los conflictos, el no apegarse a resultados, estar trabajando el trabajo que esté en armonía con tus dones, es decir, que estar trabajando un trabajo que no te guste es como estarte matando, el aceptar que la vida fluya como una sucesión de acontecimientos buenos y malos, de los cuales sacamos experiencias y aceptamos tal y como somos, y un poco de disciplina en el hogar, entonces hemos puesto compuertas en los canales de pérdidas energéticas del cuerpo humano. Existen personas que no aceptan su cuerpo, o parte de su cuerpo. Eso genera un conflicto permanente con uno mismo y que lo pagan todas las personas que están a su alrededor. Hay personas pequeñas que no aceptan ser pequeñas. Napoleón no hubiera sido Napoleón si no se hubiera aceptado y amado tal cual era. El no reconciliarse con uno mismo genera un desgaste de energía hasta peligroso. Cantidades de personas gastan millones y millones de dólares para operarse parte de sus cuerpos que no aceptaban. Un mensaje constante al espejo rechazando un seno que no te aceptas puede crear un cáncer a largo plazo o en el lugar odiado. Si del cielo cayeron limones, hay que aprender a hacer limonada. Ámate y amémonos. Ahora incrementemos la energía del cuerpo humano. De 45 minutos a 1 hora caminando descalzo y repitiendo con la respiración. Yo soy el que soy. Yo soy Jesucristo, yo soy sanador. Yo soy el que soy. Yo soy Jesucristo, yo soy sanador. Cada frase tiene un ciclo de inhalación y exhalación. Mientras en tus dedos sostiene el mudra que potencializa tu deseo. Si repite esas 4 oraciones y sostienes pegados los dedos índice y pulgar, entonces ese es el trabajo. Ese es el mudra para recordarte tu divinidad. Esos serían 45 minutos de extrema automotivación. Si sostiene la yema de los dedos, pulgar y del anillo y repite mentalmente: yo soy feliz, yo soy millonario, yo soy rico, yo soy dichoso, estás haciendo el trabajo para una vida plena, abundante de acontecimientos dichosos, alegre y feliz. 45 minutos diarios es suficiente. El esperar en alegría ayuda bastante también. A mi amigo Yahweh, a mi primo Yahweh Trinidad, le hice esas recomendaciones y que dejara de quejarse, y a la semana volvió a mi casa reclamando que todo estaba igual o peor. El mentalismo no es para desesperados. El mentalismo se inicia cuando crees que el universo está hecho en un orden y que Dios lo dirige con su poder mental. Si aumentas tus energías, las energías de los pensamientos del que sabe sacarle la vuelta a los nudos de los conflictos, siendo tan noble como su corazón, puede ser incrementada. Es la energía social.
La energía sexual puede juntarse con el cielo volviendo a la tierra. Cantar, bailar y hacer el amor con propósitos hacen que el cuerpo produzca endorfinas. Caminar 45 minutos repitiendo mentalmente frases motivadoras también. Los momentos de euforia te llegarán. Las endorfinas son las hormonas del bienestar y de la alegría. ¿Estás cansado? Baila. ¿Estás aburrido? Canta. ¿Te sientes adormilado en medio de la tarde aburrida? Camina o haz cualquier ejercicio que te acomode. Son las distintas actividades que producen endorfinas. Las endorfinas son moléculas que forman la base de las proteínas y funcionan como neurotransmisores. Son producidas por el hipotálamo y la pituitaria y su función es reproducir una sensación de bienestar en el organismo. Tanto el café, el alcohol o la morfina atrofian la producción de endorfinas porque estas drogas tienen la misma función que las endorfinas y al introducirlas externamente te hacen sentir bien, pero reproduce el sentimiento de la culpa, alejándote cada vez más del auténtico bienestar. Las drogas hacen el camino del infierno. Las drogas, a potencializar la ira y las rabias, abren el camino del sufrimiento. El adicto se ríe cuando está bajo el efecto de su droga. Su alegría es falsa y la cobra por muchas vías. Las endorfinas son el camino bueno del bienestar y de la gloria. Esto produce un estilo de vida agradable que conduce a la felicidad como un estado de bienestar que reproduce el disfrute de la salud. En ese estado de alerta total, en ese estado de disfrute de la vida plena, las riquezas vienen por sí solas para que termine de disfrutar la vida. Claro está que en una vida con propósito se tienen las metas muy bien definidas, así como el trabajo consciente sobre lo que te gusta hacer. Es la forma práctica de decir cristiano, de buscar primero el reino y luego todas las demás cosas serán añadidas. No olvides ser una persona agradecida, aquel amigo que ha hecho muchas cosas por ti y que tú estás esperando llevarle un costoso regalo, tal vez se contentaría con que hagas una carta escribiendo lo agradecido que estás de él y de ella y de las cosas que debe hacer. Ser agradecido es dar las gracias por los alimentos que consumes durante el día, es dar las gracias por ese nuevo día. Gandhi se despertaba por la mañana con una frase: Dios mío, qué alegría, estoy vivo todavía, gracias. Él esperaba una muerte violenta y consiguió una muerte violenta. Después de los tiros en el pecho, el corto tiempo le alcanzó para bendecir a su asesino. Yo cambiaré esa frase por Dios mío, qué alegría, tú eterno ya allá y yo eterno aquí. Ya somos dos los eternos. ¿Qué te parece ponerle una buena carcajada a tu primera payasada del día? Te prepara para producir endorfinas. Estar agradecido ayuda al desarrollo de una vida comprometida con el sano sentido de la vida. Es que si tuviéramos una simple noción de la lucha que desarrollamos para que nos dieran este hermoso regalo que es el cuerpo humano, viviríamos agradeciendo lo rico que somos. Cuando aprendemos a agradecerlo todo, eres un candidato a vivir en el nirvana aquí en la tierra. La risa del Buda te llegará por sí sola como un estallido de euforia natural. Entonces estás en contacto con la fuente natural y la fuente está llena de la perpetua gracia. Entonces las riquezas te caerán como el moderno maná que llegaba del cielo por todos los caminos. Pero antes de terminar, es bueno tener algunas nociones mínimas sobre el dinero. Recuerde la frase del filósofo griego que decía: en vez de preocuparte por tener más dinero, preocúpate por bajar el nivel de tu ambición. Todos los ricos y millonarios son personas austeras. Pueden tener grandes ambiciones, pero sustentadas por grandes austeridades. Ya definimos al rico como la persona que tiene ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades sin tener que trabajar. Existen personas que creen que son muy importantes porque caminan sobre un vehículo grande. Son más importantes aun cuando pueden cambiarlo frecuentemente. Mantener una flotilla de carros de lujo produce un fuerte gasto. Existen personas que tienen carros para todo el mundo en la casa. Incluso el personal de servicio tiene su carro para ir a hacer la compra. Genera un gasto de combustible como si fuera una empresa. El mantenimiento de una casa grande con piscina produce grandes gastos. Comprar ropas caras y mantener una habitación de un apartamento lleno de trajes solamente, otro lleno de zapatos, un par
Un bar coleccionando las mejores bebidas caras proporciona grandes gastos. Muchos invitados consumiendo exquisiteces genera grandes gastos. Las personas que se involucran en una vida de gastos así tienen que poseer unos ingresos demasiado elevados. Cuando los gastos son mayores que los ingresos, entonces la persona se está empobreciendo y termina perdiendo todo, perdiendo hasta los amigos. Este es el caso típico del pelotero que salta a la vida profesional y se ve con enormes ingresos y se lanza a una vida de consumo según las circunstancias. También le ocurre a los que siendo pobres se sacan el premio y comienzan a regalar sin control. La inteligencia financiera plantea que los activos no son los que la contabilidad define como activos. La casa, el carro, el terreno son activos sí y solo si producen ingresos. Consecuentemente, todos los activos que generan gastos mayores que los ingresos son pasivos. Tienes una enorme casa con varios apartamentos y varias personas trabajando para darle mantenimiento, escoge el apartamento que más te guste, reduce personal y alquila los otros apartamentos. Si el apartamento con que te quedaste genera gastos de luz, cable, teléfono y mantenimiento por un valor de 20,000 pesos mensuales, entonces renta a los otros apartamentos. Si te producen 25,000 pesos mensuales, entonces tu casa es un activo que produce 5,000 pesos por mes. Si tu casa gasta 21,000 pesos mensuales y solo produce 20,000, entonces tú tienes un pasivo que te saca 1,000 pesos de los bolsillos mensualmente. Si dejas que los gastos sean que te guíen y las apariencias de poseer montones de cosas, jipetas grandes y carros, tendrás que defalcar el erario público de varios gobiernos para poder vivir. Por eso es que muchos gobiernos terminan todos robando, porque tienen que exhibir las grandes riquezas que no han podido juntar con el duro trabajo. Concluimos con la frase de alguien que no recuerdo, que dice: no es más rico el que más gana, sino el que menos necesita. Las ansias de consumo jamás pueden satisfacerse, según la teoría económica, porque las necesidades son ilimitadas. Y definitivamente que el dinero es una herramienta para ser feliz, sí y solo si no le tienes miedo ni al ridículo ni al fracaso y te lanzas a la vida. Muchas gracias.